Buenos días, tardes, noches. Estamos en Cultura Naranja nuevamente. Estoy con Antonio Peredo en el Búnker. El Búnker es tal vez uno de los teatros anders más interesantes que hay hace mucho tiempo y que todavía está vigente. Le digo teatro under bajo mi concepto. Siempre le digo under por el estilo, como se han manejado, pero nos va a explicar mejor Antonio. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, hermano, en los horarios fuera de trabajo. Nunca tenemos horarios en el arte y en el teatro menos, así que siempre abiertos. Hermano, ya te había hablado un poquito hacia dónde estamos yendo, pero quería una pequeña introducción, tanto personal como del espacio, que nos cuentes cómo ha sido la relación, cómo ha nacido y danos una parte de tu historia, ¿no? Lo que es el Búnker y la tuya misma en relación al teatro. Bueno, es interesante que me pidas eso porque el año pasado el Búnker ha cumplido 20 años ya de vida. Se abrió como sala el 2004 y a lo largo de todo ese tiempo, con pormenores, con altas y bajas, como siempre, diferentes personas que administraban el espacio, se ha mantenido ya no como una sala de teatro, sino se ha creado un espacio cultural y últimamente, a partir de la pandemia, lo hemos denominado es una casa de creación, ¿no? Tenemos varios ambientes en los cuales lo que nos interesa más que todo, más que inclusive porque en un momento nosotros, o el mismo espacio pensó, hagamos una sala y ofrezcamos en alquiler para que los grupos o los artistas vengan y utilicen como un servicio, ¿no? Y claro, la primera idea era ofrecer todos los ambientes a manera de servicio y dar un servicio a la comunidad y al público, etc. Pero después nos dimos cuenta que, claro, muchos y casi toda la gente que gestiona el espacio, en toda la historia siempre han sido artistas también. No había, nunca hemos tenido el privilegio de tener a alguien dedicado a la gestión exclusivamente y que se encargue de eso. Y entonces decimos, bueno, pero ¿para qué tenemos el espacio? ¿Cuál es el origen? Y claro, el origen para nosotros como artistas es tener nuestros propios recursos para poder hacer lo que hacemos, ¿no? Y facilitarnos nuestra producción. Y entonces ahí es donde nace la idea de, claro, o sea, esta es nuestra casa, sí, pero también es el lugar donde creamos, ¿no? Y tiene que ser para eso, ese es el fin. Finalmente no importa si esto se vuelve una gran cadena de cines o de hamburguesas, no es ese el fin es que nosotros tengamos un espacio, nosotros los artistas tengamos un espacio donde crear y donde producir y donde tener la posibilidad de eso moverlo con la sociedad, con la comunidad. Entonces esa es la idea ahorita del Búnker y esa es su historia un poco. Es donde está en este momento. Sí. Ha partido pensando teatro, artes escénicas, sí. Ese es nuestro fuerte, así lo han armado, lo han conseguido. Sí, además nació así, ¿no? O sea, un compañero, un colega que sigue siendo socio y compañero del Búnker, él dijo un día cuando estaba saliendo del colegio, hagamos una obra de teatro y como todos los artistas empezó en su casa, ¿no? En living, solo que su casa era grande. Y digo, bueno, funciona, está bien, bueno, ensayamos, hacemos la obra, y no tenían dónde ir, y por eso además el nombre, el Búnker, ¿no? Que es un refugio, que es un lugar de donde se refugiaron como artistas porque no tuvieron dónde presentar su obra en ese momento. Las condiciones eran muy difíciles, estamos hablando del 2004. Claro, y fue muy difícil. La década de los 2000 en el tema cultural en La Paz, no había tantos teatros, no había tantas salas, y eso que tenemos pocas en La Paz, pero solo había el municipal y el Cine México, porque ni el 16 de julio ni el 16 de agosto funcionaban. Estoy hablando de los municipales, eran cines, y en la zona sur no había nada. Ahora tenemos el Nuna, esta Casa Grito, el Q, etcétera, ¿no? Entonces no había muchos espacios donde presentarse. Y así nace la idea de, bueno, si hemos ensayado acá,
pues presentaremos también acá. Y funcionó muy bien ese tiempo, me acuerdo, o sea, todos éramos de la misma generación, más o menos, y muchos grupos, de hecho yo fui como la segunda o tercera obra que se presentó acá, que no era, digamos, del espacio, que no había trabajado en el espacio, pero vine con una obra que había estrenado por ese tiempo, 2004, sí, 2005. Y ahí empezó, ¿no?, a funcionar. Muchos colectivos artísticos dijeron, ya le meteremos y todos administramos y todos aportamos para que esta sala funcione. Y te digo, con cosas muy caseras como reflectores con latas de leche, en vez de tener telones, tenían un plástico negro gigantesco que había que ir clavando para que sea una caja negra. Estas mismas gradas no habían, eran bancas, ni siquiera tablas donde ponías estas latas de alcohol de quemar y las amarraban y ponían la tabla encima y ahí venía y se sentaba el público. Y eso lo hacía especial, es decir, realmente es algo alternativo, realmente es algo diferente, muy punky también para la época. Y bueno, poco a poco fuimos encontrando y gestionando maneras de hacer esto una sala más estable, con mejores condiciones cada vez. Ahora ya técnicamente, por ejemplo, yo sé que estamos más o menos a la altura del Teatro Nuna, en tema de luz, tema de sonido, y ya no solo nos dedicamos a ofrecer las salas como servicio a la gente, digamos, como que los artistas vengan y presenten su obra. Lo que más nos interesa ahora es producir nosotros, o sea, generar producciones propias. Este año tenemos el año pasado estrenamos 4 nuevas producciones con unos 20 años. Ahora estamos girando, produciendo para obras, para otros espacios. Bueno, ya es otra historia. En esencia, 20 años es harto, es una historia larguísima, pero digamos que el desarrollo que han tenido ha sido más estético, llamémoslo técnico, pero el fondo sigue manteniéndose tal cual, o sea, siguen siendo colectivos nuevos, gente que está rajándose, que no tiene espacio, sigue siendo como no sabría decirte, una lucha guerrilla. Sí, totalmente. Totalmente. Y la palabra es justa, es guerrilla, ¿no? Es arte de guerrilla. Pero también son elecciones, creo yo, ¿no? Es decir, creo que lo estético no puede ser disociado de lo ético. Entonces, nuestra elección estéticamente, es decir, vamos a hacer algo con nuestras propias manos, implica también una economía con nuestras propias manos. Y eso yo ahora lo he oído, con el tiempo lo hemos ido hablando, hemos logrado generar una economía autosustentable con el espacio. Si bien son gente, artistas que también apoyan y gestionan, actualmente tenemos un equipo de 8 personas más o menos estable. No trabajan, no nos podemos comparar con una oficina en el servicio público, digamos, ¿no? Que sueldos no podríamos llegar a ese nivel, pero por ejemplo sí tenemos 2 personas que reciben un sueldo mensual y 3 personas que reciben un bono, claro, por lo que, y cada tarea tiene su paga, etcétera, ¿no? Hemos logrado generar una economía y eso lo asocio mucho al tema de la producción agraria. No todos son sembradíos grandes, porque eso nos mete un poco en el arte, ¿no? Como que el gran éxito es Hollywood o en el caso del teatro, Broadway. Pero esos son sembradíos masivos, ¿no? O sea, vamos a sembrar soya en todo el Oriente. Y eso para exportar, es una lógica económica, pero no es la única. Y mucho más si lo piensas desde el altiplano, que es más bien una economía diversa de la producción. Monocultivo es una cosa, y ahora o sea, cuando tú tienes un huerto, ahora es mejor la diversidad de cultivo, y eso genera otro tipo de economía. No quiere decir que sea menor, peor, mejor. Ya, mira, hemos llegado más aceleradamente a lo que yo pensaba. A la economía, sí, claro. Economía, ¿no? Perdón. No, siempre llegamos, pero
yo te voy a dar una pauta mía y Ujú. quisiera realmente entender esto. Creo hartísimo en la economía naranja, el sentido de que el arte, la cultura, en base a una creatividad puede generar, monetizarse de muy buena manera, Ujú. con ciertos respaldos y políticas, lógicamente, como todo. Para eso tenemos un Estado, un gobierno que debería Ujú. darnos. Y ese es el debate, ¿cuál es la función del Estado en este sentido? Que la economía naranja quiere deshacerse un poco del Estado, decir, no intentemos hacerlo, simplemente nos apoyemos en él bajo que nos dé reglamentaciones, nos dé Normativa. marketing, nos dé ciertas cosas. Pero en todo este tema de la economía naranja es fácil, como se han desarrollado muchos escenarios que muchos han comenzado como teatros, pero en realidad se van potenciando al final la música, que es uno de los generadores de Mm. dinero que hay tal vez dentro de los artes, y así sucesivamente. Pero el teatro, hermano, el teatro es un misterio para mí y creo que para muchos, porque he visto mucha gente rajarse por hacer teatro. Yo he querido en mis espacios, todo esto Sí, sí, gratis, sí. vengan, hagan teatro aquí. No. Y Mm. por algún motivo siento que digamos, los protagonistas de esta área, como que dicen, no, mucha pega, déjame creer, estoy en otro mundo y necesito plata, pero eso es así, o sea, es realmente, es parte del artista, el teatro este. Te digo por la experiencia del Luna. El Luna comenzó como teatro, es el teatro Luna. Sí. Se ha organizado y ha crecido, sé, con Luis Daniel para obras de teatro. Mm. Ahora, él ruega para teatro y solo da los miércoles porque es más barato, porque los musicales le llenan los otros días. Obviamente. Y en los escenarios de teatro en general, no, teatro, en todos los teatros no ves teatro. Aquí sí. Ajá, aquí sí. Aquí vas a ver. Donde ves teatro, lindo teatro, justamente en los lugares donde más Sí, trabajo sí, cuesta. sí, Donde sí. puta, qué relativos, ¿cómo lo están logrando? ¿Por qué? Bueno, explícame, es personal, es un tema No, ético tal vez, no logro. el teatro, a ver, más allá de lo que mencionabas de la economía naranja, que creo que también hay que verla con cuidado, ¿no? Porque ahora dicen como la gran panacea la economía cultural, cuando en Europa en este momento ya la economía naranja como tal no está bien vista, ¿no? Dentro de los gestores, porque ya han pasado por esa parte. Pero bueno, eso lo guardamos. En todo caso, como economía de desarrollo, el teatro siempre va a ser un arte no masivo. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, desde que la Edad Media, nunca más, el teatro logró ser masivo, ¿no? No es el cine, no es la tecnología digital, no es la inteligencia artificial. Ya desde pasada la Edad Media, ya no era algo que llenaba necesariamente todo, salvo en Inglaterra, en Francia, en lugares como muy especiales, pero de ahí, bueno, no. Entonces, siempre el teatro va a ser algo más selectivo, más pequeño, como quieras llamarlo, por un lado. Por otro, el problema yo creo que es más un mito que se ha generado en la sociedad moderna de que el arte, eso a principios de siglo, ¿no? No puedes vivir del arte, ¿no? Y que todos éramos creativos y tienes que hacerlo por tu cuenta, porque no es una profesión de verdad, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa que ha ido cambiando? O sea, yo te digo, por ejemplo, yo estudié el 2004 justamente, entré a la Escuela Nacional de Teatro. Y yo desde el 2000 más o menos que hago teatro. Y son 20 años, 25 años, wow, 25 años. ¿Por qué me haces hacer cálculos? 25 años que vivo del teatro. O sea, yo vivo del teatro, no, es mi profesión. No, si tú quieres, hago formación, actúo, dirijo, escribo y ahí yo creo que es la peculiaridad y donde dicen muy bien, ciertamente es mucho trabajo. Pero tanto trabajo como que te pongas un restaurante, Yeah. o sea, un chef. Y yo también me gusta mucho el tema de la cocina. Veo los chefs ahora que es una profesión muy respetada y todos son superestrellas, los masters chefs, y no rockstars, claro.
Pero para llegar ahí ellos tienen que invertir y es el doble de trabajo que si fueras a una oficina pública. O sea, no son 8 horas, son 16 que tienes que meterle para que funcione, para aprender, para practicar, exactamente el mismo lío tienes como artista. Y el gran problema es pensar que el éxito va a ser llegar a hacer un gran Broadway. No existe. No existe porque para hacer Broadway tienes que estar en Nueva York. No hay otra. Para ser una gran estrella de cine como actor, tienes que estar en Hollywood. Y vivir en Los Ángeles. O sea, y pagar. Tenía muchos colegas que he conocido que vivían en Estados Unidos, 15 años pagando un manager, un representante, un dietista, o sea, un equipo de gente que tienes que pagar para poder acceder a castings, ni siquiera a películas. O sea, ir a las pruebas a ver si te sale. Y el Johnny Depp es el que le salió de los otros 1000 que estaban haciendo la cola. Entonces el éxito también es como muy... Y al final yo creo que lo que hay que entender del teatro es que si bien no va a ser masivo, no va a ser una ganancia que las expectativas o que el mundo del éxito te muestra, sí se puede construir una economía a partir de esa producción, como cualquier producción, como un puesto de choripán, como lo que te decía. Me gusta pensar en el tema agrario porque, bueno, hay gente que vive de su sembradío, de su papa, de su haba, ¿no? De tener su catu ahí y trae su cosa y vive de eso. Solo que es una economía diferente, solo que no va a ser el dueño del supermercado, ¿no? Tal vez ese tema, yo no he conocido muchos productores de teatro que solo sean productores de teatro. Normalmente es el artista o es alguien o la esposa del artista, ¿no? Alguien que está ahí metido, embalado en el teatro específicamente. En otros rubros hay mucha gente que le gusta producir. Pero ahora que me lo dices, ¿será porque el teatro o la gente que está en teatro, me parece que es un mínimo común demasiado exagerado, es de esas personas que dicen, no, yo no me voy a hacer explotar, mi arte tiene que ir? Hay un tema político ahí, puede ser que haya algo, porque yo te digo musicalmente, o sea, he conocido gente igual que ha comenzado, que nuestro espacio, que nuestra filosofía, que nuestro mensaje, el hip hop o el qué sé yo, ¿no? Igual como, digamos, tribu urbana, con una ciencia muy parecida al que me dices. Nosotros vamos a ser un monocultivo. Sí, sí. Pero la industria ha sido la industria y te jala y los ha vuelto, ¿no? Los ha vuelto grandes plantaciones. Pero en el teatro, acá, y esto habla muy localmente tal vez, por ejemplo, qué sé yo, aquí cito, vámonos a Buenos Aires. Wow, el teatro es, colas en tal lado hay teatro y la gente va al teatro, no va al cine, va al teatro, ¿no? Es hasta más barato, creo. Sí, sí. ¿Por qué aquí no? No entiendo. Y todos aman el teatro. Yo amo el teatro, yo busco teatro. Y no encuentras. No encuentro. Te voy a mandar invitaciones. No. A ver, primero yo creo que el teatro se resiste a la industrialización. Sí, por un tema político, pero también por los medios el uso de los medios de producción, es decir, los modos de producción, condicionan eso. Si cómo se hace el teatro es cómo se va a generar su economía. Entonces, como hacemos teatro, es muy difícil industrializarlo. ¿Por qué no genera justamente los niveles de masividad que necesita la industria? Si tú quieres en Buenos Aires, no en Argentina, Buenos Aires, Ciudad de México, París, serán ciudades excepcionales, pero no son la norma. O sea, Nueva York, qué sé yo, o Madrid, o sea, estamos hablando de teatro. Buenos Aires estamos hablando de que tiene por día 300 representaciones. Nosotros tenemos en Bolivia por año de 10 por fin de semana, así, pero sumando una de cada uno y contando los colegios, ¿no? O sea, entonces, pero es que es muy difícil. Tú vas a Córdoba o vas a Jujuy o vas a Salta.
no tienes ni por si acaso esas 300, ¿no? Entonces es excepcional la industria del teatro. Más bien el teatro yo creo que es muy artesanal por su condición, por su manera de hacer, porque requiere estar en vivo, porque requiere un encuentro muy particular entre el público y sus artistas. Y eso hace que sea muy difícil agarrar, es muy difícil la reproductibilidad técnica que hablaba Benjamin. No, el cine es muy masivo. ¿Por qué? Porque produces 2 meses, ahora 1 mes, una película, tú, la editas, paquete y ya está. Y su exposición, su venta, la puedes hacer sin depender de los artistas, siquiera. Puede haber un productor que va con, ¿no? Ahora ya no ni siquiera el CD, ¿no? Va con el drive y la contraseña y te manda el video. En teatro no. Si yo quiero hacer una gira internacional, tengo que llevar 5 actores, 10 actores, imagínate según Shakespeare, 15 actores. Escenografía. Olvídate la escenografía, hacerla o que construirla en el lugar o tener que llevarla. Económicamente es muy costoso, pero si te fijas, volviendo a la metáfora de la cocina, un restaurante de alta cocina no tiene muchos clientes. No le permite hacer muchos, lo que quiso hacer Ramsay, que es una excepción, ¿no? El tipo tiene 20 Michelines en no sé dónde, en todo el mundo, pero su comida se vuelve estándar. No puedes, si quieres ser comida artística o de autor que le llaman ahora, tiene que ser un restaurante específico donde van 4 personas cada escena, porque el costo de la producción de eso es muy grande. Y per se el teatro es así, por más que sea barato. Mezclado un poco teatro con... Exacto, hubo una cosa interesante que hicieron, pero no nos llamamos a los de teatro, ellos quisieron hacerlo y los que sabían hacer teatro no estaban. Acá en Bolivia es verdad que se ha ido perdiendo. Había una costumbre, a principios del siglo, incluso iban a construir un teatro de ópera porque venían compañías de Europa. Si el Estado mantenía escuelas de teatro. Claro, y había el taller, el taller. Gratis. Sí, claro, pero es que había una vorágine en América Latina por el teatro. Y sí, tiene que ver con algo político, pero también tiene que ver con algo que creo que ha ido pasando en estos 25 años. Y el teatro como tal, como práctica, no es, si tú quieres, no está muy enraizado en lo indígena, en lo originario de nuestro país. Y la verdad es que en nuestro país la mayoría de la población es indígena originaria. O sea, no hay. Entonces yo creo que hay una división. Histórico, antiguo, o sea, no había teatro, digamos, antes de Colonia. Había, pero lo borraron. Sí, claro, había obras incluso como Ollantay o uno que son precolombinas, pero la teatralidad, si tú quieres, se quedó en el folclore, en la entrada, no en el folclore, en la danza tradicional. Ceremonia. En la ceremonia, en el ritual, que era lo que se hacía. Pero como en Europa, como en todo lado. Y de ahí quedó como expresiones menores. Y los europeos trajeron su teatro. Obviamente, cuando el protagonismo social, político, económico, lo toma el indígena originario en este país, ve que esas expresiones no son las mismas, no se identifica con ellas, y entonces se crea, yo creo, entre las artes contemporáneas, y el teatro es una de las siempre de más vanguardia, donde más se experimenta, donde más nuevas cosas se prueban, se crea esa grieta. Y claro, evidentemente el gran poder, que es como una de las expresiones mestizas más fuertes, o las entradas en general, no tienen la misma identificación que con un teatro contemporáneo, si tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay una grieta en Bolivia muy grande de público, de artistas, difícil. Bueno, también creo, Bolivia una etapa muy fuerte en la cual tanto el cine como el teatro tenían que tener un contenido social, ¿no? Sí, claro.
no es cine, no es teatro, no estoy diciendo nada. Y dejar de tener ese contenido social ha sido Mucho. ha sido un poquito como un shock de decir, no, ese ya es para gente de plata, ¿no? Esto no me está diciendo que me revele. Yo he sentido eso mucha época. Sí, Recuerdo totalmente. que fui a la película Un amigo, El Triángulo del Lago del No, Marcadero, sí. y cuando terminó, y todos aplaudían, pero usted decía, pero no hay un contenido social del Triángulo del Lago. Y eso tal vez la ha puesto en ciertas condiciones de que el teatro, el actor es una personaje casi político, y no ha habido visión con muy pocos de negocio del teatro. Oye, a ver, haremos esto ahorita, todo el mundo va y da platita y ya la tenemos memorizada, es fácil, tenemos estructura, ¿no? Esas obras como que desaparecen, las potencialmente comerciales desaparecen. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer desaparecer? Es lo único que le está dando plata, según yo, porque yo tengo una visión bien empresarial de todo esto, ¿no? Totalmente, pero a ver, viendo el caso de lo comercial en Bolivia, a ver, lo que supuestamente se ve más vistoso y más vendible son los musicales. No generan economía. O sea, porque lo que tienen que gastar versus lo que ganan una vez o 3 representaciones, o lo que hace Francese ahora con el Q, 2, 4, 6, 8, ¿no? 8 presentaciones máximo al año, no va a pagar un elenco de 70, 80 personas, ni por si acaso. Ni las horas de ensayo. Ni las horas de ensayo. Y sabemos, por colegas, no sé qué, que en la mayoría de los musicales, mucha gente entra ad honorem. Ay, es que voy a salir en El Rey León, con el perdón de quien haya dirigido El Rey León. No es economía tampoco, no es un producto comercial potencial realmente. Sí, es verdad lo que dices que la década de los 70, pero en toda Latinoamérica, en toda Europa, también los 60, 70, fueron una época donde los artistas se identificaron mucho con el tema político. Y el teatro, al ser, y yo creo que tiene ahí una particularidad, pero histórica, el teatro es un lugar de mucho poder político. O sea, la persona que se para en el escenario tiene mucho poder social, tiene el don de la palabra, que no todos lo tienen, menos ahora con las redes, cualquiera habla, cualquiera escribe, dice lo que le da la gana, pero vienes acá y tienes una presencia que es una presencia que tendrá el cura en la iglesia y el político en el parlamento. Nadie más la tiene. Entonces, eso obligatoriamente te pone en una condición política muy fuerte. Pero no quiere decir que lo político no se pueda vender, ¿no? En los términos que tú lo planteas. O sea, Brecht era, pero un furor en su tiempo. Y estamos hablando de probablemente uno de los artistas de teatro más comprometidos que ha habido en la historia. Entonces, yo no creo que sea un tema de cómo adornas el producto, sino de saber entender qué es lo que le interesa a la gente y con qué gente tú... ¿Qué quiere esa gente? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere hablar? Y no creo que la gente quiera venir al teatro a ver Avengers. Para eso están los Avengers. Pero es exactamente el mismo problema del cine latinoamericano. El cine latinoamericano no tiene público en general. Tú pones la última que ganó la Argentina en los Óscares. ¿Acaso van al multicine? No, igual no van. No es ni siquiera el problema del cine boliviano. Yo creo que hay que saber entender qué es lo que le funciona a la gente. Hubo acá una movida muy grande del cine europeo de autor que se hizo en el Festival de Cine Europeo. Las salas se llenaban en un tiempo. Dejó de llenarse. Pero dejó de llenarse porque la gente no era el producto en sí, sino era todo lo que significó alrededor. Bueno, el cine ya no le interesaba, entonces ponían las fechas cuando les daba la gana, cuando no. Evidentemente el tema de las redes sociales ahora y las plataformas friegan un poco el tema del público, pero al final no quiere decir que lo under, lo alternativo, lo político, como esencia sea un problema para la economía. El problema es saber
¿Dónde está esa economía? ¿Dónde está esa gente que quiere escuchar eso? Porque hay mucha gente. Si tuviéramos, me parece en base a lo que dices, que pedirle algo al Estado, a la alcaldía, a cualquier autoridad, no quiero ser político, sería marketing. Díganos, ayúdenos a difundir lo que estamos haciendo, que es la parte cara, complicada. No. Es como que le digas al campesino, vale, yo te voy a hacer tus letreros. No le estás ayudando en su economía. Y tampoco decirle te compro el producto le ayuda. Que nadie lo vea, claro. Exactamente, ha pasado eso. Y mucho de la economía que han dicho naranja, ¿no? Y que era una economía bastante neoliberal, fue comprar el producto a los artistas. Claro, aunque nadie lo vea, pero aquí... Yo te pago y tú vas a hacer, y entonces vamos a hacer una función gratis para el público. Y yo te pago tu cassette. Y eso no ayuda a nada a la economía del sector. No difundes. No difundes, da igual si viene o no público, que es uno de los problemas que pasa en Europa ahorita. Ahorita todo el teatro está financiado. Entonces les da igual si vienen 5 personas o vienen 100. Igual van a recibir la plata los artistas. Solo que como está institucionalizado, bueno, ellos tienen asegurado. Pero tú dale al campesino, dale, a ver, por tu papa te doy tanto. Sí, pero y necesito herramientas para mejorar mi producto. No las vas a tener, o sea, eso es tu problema. Tú haz tu negocio y ve cómo de ahí lo mejoras. O las cositas de ponle una etiqueta más bonita. Eso no ha generado, y eso es por experiencia, no lo hemos visto, no ha generado más producto. Entonces, la cuestión es cómo generar, y yo creo que ahí el Estado es fundamental. Y si tú te fijas en la Argentina, en las ciudades que hemos nombrado, la intervención del Estado es muy grande. O sea, hay muchos fondos, hay mucha inversión. Broadway no existiría si el Estado no pusiera plata para que exista. Pero tú mismo ahorita mencionas que el Estado cuando te pone, o sea, que compre el evento ya pierde el chiste de que sea bueno o que sea malo. Si tienes fondo del Estado, la idea es ganarte ese fondo de alguna manera. ¿O cómo crees que podrías yo creo que hay que estar con espacio? El Estado tiene que invertir en los medios de producción. Los medios de producción. Ahí yo siempre termino chocándome con por eso el tema de la economía naranja, en el sentido de que yo sí creo en la socialización de los medios de producción. Y eso es cuáles son los medios en el arte y en el teatro en particular. Infraestructura, condiciones técnicas y sobre todo condiciones de trabajo, de trabajo para la gente que lo gestiona. ¿Tú no creerías entonces en la, digamos, privatización de los teatros? Es imposible. Haz cuentas, y no te hablo ni de China, ni de Cuba, ni de la Unión Soviética. Porque además esos países tienen una producción teatral muy grande. O sea, uno de los más grandes festivales en Latinoamérica es el Festival Internacional de Cuba, de teatro, y el de cine, y el de no sé qué, pero bueno. Pero independientemente, no nos pongamos en banderas. Ok, ¿cuáles son los países más grandes con teatro? Francia, México, Alemania. Producen un montón. Alemania tiene teatros en cada pueblo. ¿Eso quién lo puede hacer? No lo puede hacer la gente. O sea, no puedes montarte tu teatro lastimosamente porque no... Pero el mantenimiento es privado. Es mixto en todos. Es mixto. En todos. La intervención del Estado es muy grande en esos países. Yo te voy a decir un tema acá que hablaba del teatro municipal. Estábamos hablando con algunos productores. El teatro municipal o los teatros municipales son prácticamente oficinas. O sea, trabajan con una idea de oficina. No, el teatro cierra a las 11, se tienen que ir todos y que se acaba la obra. No, una obra puede durar más, puede alargarse. No, tengo que trabajar bajo presión. Decía, si eso se privatiza, en mi cabeza, yo como empresario no voy a dejar que eso acabe. Es más, quiero alargarlo o quiero traer más presentaciones, quiero explotar más mi espacio. Cosa que siento que el Estado al revés lo maneja como, no, hasta ahí nomás necesito, o sea, como diciéndote, no, eso no. La creatividad llega hasta ahí porque mi empleado no puede instalar ese micrófono así como dices. Porque no. Te entiendo. Sí, lastimosamente, pero lo que vemos no es así. Ponte el Q. Una de las grandes críticas, no necesariamente mía, porque todavía no he ido,
perdón, pero el teatro, una de las grandes críticas que he escuchado es justamente el servicio. Sí, sí. Y es privado. Yo creo que no es lo privado o lo estatal lo que cambia eso que tú dices. Yo podría incluso hasta conceder que hagamos una economía mixta, pero si tú no cambias la percepción de la gente en general, y el Estado es el resumen de la gente finalmente, no va a entender, si no entiende la lógica artística, no va a cambiar eso, sea privado o sea estatal. O sea, no es que, porque también el tema del negocio es muy duro en lo privado. Es decir, no, es que si gasto mucho en técnicos, no me va a dar el rédito que yo necesito, pero ponte. Alquilarlo a un cura que dé misa. Claro, pero, por ejemplo, sin ir muy lejos, es más barato porque yo no tengo que hacer nada, le pongo 4 reflectores blancos, 2 parlantes y ya está. Viene una obra de teatro y dice, mira, yo necesito un estéreo, o sea, un sistema de sonido de 7.1 porque hay un sonido que sale de allá. Y además la luz, necesito 3 cenitales. El tipo que maneja la técnica tienes que tener uno de sonido, uno de luces, uno de video. Pero yo no he visto teatros en el mundo que hagan eso, a menos que no sean estatales. Te hablo del caso de Cuba y te hablo del caso de Francia, para ponerlos, que he estado en teatros y los que mejores condiciones para la producción había eran los estatales. Los top. Los privados es la precariedad. El problema es que el negocio no es Ozzy Osbourne en el Wembley, pues. Claro. Nadie, una sala alternativa, por ejemplo, como esta, que es privada, no recibe más de 50 personas por obra si se llenara. O sea, mi tope es 50 personas. 50 personas a 50 bolivianos son 2.500 bolivianos. 2.500, no hay más. O sea, no puedo sacarle más y nadie me va a venir a comprar poleritas del búnker. Son 2.500 bolivianos. ¿Por qué? Porque ese es el público. Entonces, mi economía funciona de acuerdo a eso. De hecho, una de las cosas que nos pasa, y eso sea estatal o privado, no podemos depender de la taquilla. Dependemos de un complejo de producción de productos. El teatro, una sala de ensayos, clases, lo que tú quieras, coproducciones, fondos. Alquilar tu aparato de sonido. Alquilar para lo que es, claro, lo mandamos, necesitan luces, ahí va. Y todos esos pequeños montos van a generar la economía que nos permite subsistir. Nosotros con esas condiciones tenemos una persona encargada de la técnica, una persona encargada de la atención cada vez que viene un grupo de teatro. Cosa que no te lo ponen todos los privados. ¿Por qué? Porque, si quieres un técnico, págalo. Bueno, nos pasa con los compañeros, por ejemplo, del Martadero, que los quiero mucho, que son nuestros colegas, pero si tú necesitas a alguien en la entrada, tienes que pagarle. Si quieres luces, tienes que alquilarlas. Entonces, eso en detrimento de quién va, del artista, no del arte, o sea, sí del arte, perdón, pero como trato yo de asegurarme mi negocio, finalmente, por lo menos no perder, empiezo a bajar las condiciones. Y eso en el Estado y o sea, es que lo manejan igual en el Estado, como una empresa. El otro día, el teatro, el de la Cooperación Suiza, la Albina. Es que no, son 3.000 bolivianos de alquiler. Pero tú eres una fundación. O sea, ¿por qué? Dice más caro. No, es que nos cuesta. Y para la cooperación extranjera suiza, ese negocio es un gasto. Entonces, no es un problema de lo estatal o de lo privado, sino de la concepción social ahorita del arte. Ese es un gasto, ¿por qué no? Que paguen. Y si tú vas a Buenos Aires, lo que sostiene esa gran cantidad de teatro alternativo es justamente todos los teatros estatales y todos los teatros privados, comerciales, muy grandes, que generan una economía que va y se extiende. Pero si no hay de los dos, no, es imposible. Yo creo que no,
privado, porque como tú dices, el negocio, ¿dónde está el negocio? Si te pones a pensar, el teatro no va como negocio. La verdad, dices, haces cuentas, 2.500 bolivianos, no, ¿para qué? Hagamos otra cosa que nos funcione mejor. ¿Por qué no ponemos un bar al lado? ¿No? Claro, que es... Finalmente, lo que termina generándote, lo que al Luna le funciona es la pizza y el vino. Claro. Vale, ahí está el negocio. Pero si yo solo miro el negocio, ya sea yo del Estado, de la empresa privada, el teatro nunca me va a interesar. Mira, el Luisa me dijo, estuve con una nota muy linda, y me dio, pero me dijo, mira, el Teatro Luna ha comenzado a cubrir su break-even relativamente rápido, pero a mí hasta ahora no me ha dado plata. Entonces, no le he dado, y claro, lo mantengo, tiene 23 empleados, ¿no? Pero cada vez más complicado. Y tiene 23 empleados, de los cuales solo uno es permanente y para el teatro. Los demás son del servicio, del restaurante, de todo el complejo, ¿no? Pero en el mundo es así, o sea, ni siquiera es Bolivia. Lo que pasa es que nosotros miramos como las buenas noticias. Claro. Francia, ¿no? París, 400 representaciones día, 500. Anda a Lyon, no tiene ni la mitad. Y en teatro, además, como economía naranja, el problema que mencionas es que el turista no viene a ver teatro. No. El teatro es muy local, es lo que digas de que está ocurriendo. ¿A cuántas ciudades has ido y a cuántas has ido a ver teatro? Bueno, yo voy, pero pues así, es caro. Es primero que es caro. En otras ciudades, en Europa, si tú vas es carísimo. Sí. Eso me sorprendió. O sea, cuando fui a La Habana, al Festival Internacional de La Habana, la entrada costaba menos de un boliviano en ese tiempo, o sea, hace 10 años te hablo, 15. Menos de un boliviano, y sí, debe seguir igual, me han dicho. Entonces, sí, para que suceda eso, y la sala estaba llena, y éramos una obra de teatro contemporáneo boliviano, o sea, francamente, quien le interesaba, estaba llena de gente cubana, no del festival, no de otros grupos, era del barrio, era de la gente que quería ir a ver una obra de teatro. La única posibilidad de lograr eso, y ese precio, y esa accesibilidad, es porque hay una intervención que alguien pone plata. Si la pone la Ford, o si la pone la Coca-Cola, o si la pone el Estado, para nosotros los artistas, bienvenidos. Pero a condición de que se mantengan las condiciones, no que venga después la Coca-Cola. Claro, la Coca-Cola igual puede venir. No, es que vamos a poner este espectáculo porque nos conviene. No. No nos interesa eso. Así como al Estado tampoco nos interesa. No quiero esta obra que diga. No, el artista quiere hacer lo suyo. Nosotros hemos hecho Carolina Burana. Y yo estaba buscando auspiciadores y una vez toqué una empresa de bebidas, ni lo voy a decir cuál, y querían que en la escena de los curas ferreando estén todos como sufrando. Claro. No me pongas en esa situación. Yo me feliz de vender a mis artistas. Tienes que tomar esto y... Bueno, que sí es en el cine, pero ahora francamente quien la paseña gana más en el puesto de acá de La Montes que con una obra de 50 personas aquí. Esa fue una solución en el teatro. Estoy pensando mucho en el teatro. El teatro me ha desbancado mi economía naranja en mi cabeza que me tenía. Pero efectivamente es más fácil cuando hablas de música, de folclore. Pero para el teatro... Acá de folclore o de cumbia, ¿no? La industria de la cumbia es brutal en Bolivia. Es otro mundo, pero... Sí, el arte, el teatro en sí es expresivo, o sea, dice cosas y eso es muy complicado, ¿no? Sí. Yo creo que sí, además el hecho político, insisto, de la reunión, por ejemplo, ahora, es totalmente contracultura. ¿No? Gente junta, presencial, sin ver el celular durante 2 horas. Revisa. O sea, ni los jóvenes, ¿no? O sea, ¿por qué voy a estar atendiendo algo más de media hora? No me friegues. El teatro per se, o yo en esencia diría que es contracultura. Solo que en el tiempo de los griegos esa contracultura se convirtió en masiva, pero seguía siendo contracultura. O sea, por eso se volvió tan político, tan parte del proceso democrático que estaban viviendo los griegos en ese momento. Hablemos de nuestra sociedad, mirémonos, es peleagudo, o sea, no es fácil el teatro. Shakespeare no era fácil,
O sea, pero lograron entrar en un flujo diferente, pero ocasional. Brecht, o sea, hacer Brecht ahora, imagínate, ¿no? Ya ni siquiera vamos a García Lorca, Molière. García Lorca tenía que vender sus poemas para ser el gran poeta, para hacer su obrita de teatro. ¿Me entiendes? Molière tenía que ser pagado por la realeza. No hay forma, no encuentro ejemplos donde me hago a mí mismo un súper emprendedor haciendo solo teatro. No es negocio, pues. No es negocio, y yo creo que las verdaderas o las profundas expresiones artísticas no lo son. O sea, en realidad yo creo que el heavy metal en su tiempo, por ser heavy metal, no era el negocio. El negocio estaba en la televisión, el negocio estuvo en los conciertos, el negocio estuvo en MTV. Claro, los que ganan son MTV, no. Los Café Tacuba, claro, o sea, los Café Tacuba se pasaron 15 años ahí tocando en el bar. Finalmente. Y después, bueno, ya, pum. Pero de los Café Tacuba habían 20 otros que no les pasó eso. Yo creo que el arte, no, para la sociedad en la que vivimos no es negocio. Y ahí hay que buscar otras formas que compensen esa posibilidad que, a ver. Te dan otras cosas que no es el dinero, pero sí te las dan. Sí. Pero sí tienes que alimentar a los que están generando el arte. Es un círculo complicado, ¿no? Pero bueno, volviendo al campesinado, decir, a ver, no es que primero yo me voy a hacer mi huerto para mi subsistencia, ¿vale? Entonces hay un cierto tipo de tierra que la voy a dedicar para mí. Por eso es una casa de producción esta. Vamos a hacer cierto tipo de cosas que nos funcionen para... Hay una academia de danza folclórica funcionando aquí, tenemos hay fondos concursables y sacamos un dinero que va entrando y que nos permite sostener una infraestructura para crear. Pero sabemos que la creación nos va a dar gasto, no nos va a dar rédito. Entonces yo creo que el gran ejemplo de las farmacias, ahora ya las farmacias no viven de los remedios, viven de todo lo demás que venden, hasta Coca-Cola. Entonces la diversificación, la economía diversa, creo que se ajustan más. Yo creo que el gran problema de la economía naranja es que tiene el límite de la industria. Es un concepto que surge a partir del concepto de las industrias culturales. La economía naranja tiene ese tope. El teatro, la música de autor, el cine de autor, la literatura ahora, la danza en general, digamos, la danza clásica o la danza contemporánea, son expresiones que no pueden generar una industria, que les cuesta mucho porque su manera de hacerlas, por su forma de producirlas. Mira, a mí me encanta mucho el hip hop callejero y me gusta ver esas batallas. Claro. Me paro ahí horas y me divierto un montón. Les he ofrecido espacio gratis, de hecho, vengan, haremos. ¿No? Sí, claro, gracias, ¿no? Pero prefieren los 5 lucas que les llegue su sombrero, pero estar ahí, en ese lugar. O sea, es la calle. Es la calle. Acá nosotros tuvimos un tiempo, colectivos que venían, que ensayaban, teníamos más de breakdance, festivales de hip hop. Tiene que ver con una ideología también. El arte del arte urbano tiene que ver con una ideología y el gran reclamo que les haces a todos los raperos que se volvieron parte de la industria y que les hacen ahí mismo es, has perdido la calle. Claro, han dejado de decir cosas. Vale, y pasa lo mismo con los actores. O sea, un Al Pacino tiene que ir a Broadway, pagar su propia producción para demostrar que es actor. El teatro es otra cosa. El teatro, tú tienes en Nueva York 20 teatros en una sola calle. Pregunta cuánto público va realmente. Vas a Madrid y yo he visto salas vacías. En París también, a media sala. Y son salas que están, ¿no? Igual. Yo creo que tiene que ver, sí, con una cuestión cultural, con una cuestión muy política, ideológica, de cómo se hacen las cosas. Sí,
El rap nace de la resistencia, nace de renegar contra lo que está pasando, como nació el punk, como nació el rock. En esos momentos, no, pues, lo industrializas, lo empaquetas, lo pierdes como esencia artística. Probablemente se convierte en un buen negocio. Claro. Viejo, no te voy a decir más clarificado, más oscurecido. Pero es lindo ver todas las facetas y esta parte realmente el peso a ratos, cuando lo vemos muy políticamente, creo que es lo que me está pasando. Todo parece solucionable, no te preocupes, yo te voy a traer plata. Ay, gracias, el arte va a funcionar. No es así, el arte necesita una inspiración, es un espíritu y no puedes domesticarlo, pero deja de ser arte. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, a ver, como un tema de políticas, sí creo en la intervención del Estado, es necesaria. Sí creo también en la intervención de la sociedad en su conjunto, empresas, etcétera, que aporten. Pero también creo que finalmente lo hemos estado haciendo sin, y el artista aprende. Entonces, y muchos que creemos en la piratería, creemos que eso también nos permite la salvaguarda de lo que hacemos. O sea, el pirata finalmente va a decidir qué es lo que hace, qué es lo que dice y cómo lo quiere hacer. Y finalmente en estos tiempos de crisis, esa es la ventaja que tenemos. Yo en este momento como artista, nada me condiciona. No tengo un partido que me diga, no, es que tú tienes que decir esto. No tengo una empresa que me obliga a poner ningún cartel en ningún lado. ¿Impuestos no te molesta? Pagamos impuestos de acuerdo a lo que nos corresponde. Nosotros estamos certificados como espacios, sí, claro. Como colectivo, no y no nos correspondería. Y esto es un espacio que tiene licencia con la alcaldía y todo. Entonces, pero bueno, a mí igual preferiría no tener ni siquiera ese problema. Pero es verdad que es un mito un poco del negocio. Yo creo que el arte como tal, el teatro como tal, no es un buen negocio en esos términos. Podría hacerlo de otras maneras. Pero es un bien necesario. Necesitamos teatro, o sea, te alimenta mucho. Casi, yo diría más que necesario, inherente. O sea, desde no ha habido nunca, ha dejado de haberlo. Sí. Y por más que haya habido cine, dijeron, con el cine el teatro ya no va a existir. Ahora, no, es que con las plataformas ya el teatro sigue ahí, sí. Y va a seguir. O sea, estamos hablando de que ha acompañado toda la historia de la humanidad. No solo es necesario, va a estar ahí. ¿Qué vamos a hacer con? Es la pregunta. Es parte de nosotros. Entonces, por más que pensemos en hacer pensar a los políticos la utilidad o la necesidad del compañero presidente, usted va a tener a gente que hace teatro y va a estar allí y van a hablar cosas. Depende de usted cómo la usa. Sí. Más que necesario, es algo nuestro. No va a decir lo que usted quiera, pero lo vas a pensar, ¿no? Que es, creo, claro, funciona. Y eso lo entendieron, y me vas a odiar por lo que te voy a decir. Pero una de las cosas que fue interesante, el libro rojo de Ho Chi Minh, ¿no? Él planteaba, no, Ho Chi Minh, de Mao Zedong, en su libro rojo decía, el teatro es una persona que cuenta algo a otra persona. Y esa esencial expresión nos va a permitir entender que si yo no le hablo a esa otra persona, no le digo lo que yo quiero hacer con el Estado, con la sociedad, no me va a entender. Yo tengo que formar a esa gente para hacerles entender qué es lo que quiero hacer. Vale, entendió claramente que el arte es un medio de comunicación profundo e informador. Ellos lo utilizaron de esa manera. Claro, los romanos se han hecho algo parecido. Pero acá ni la derecha ni la izquierda, ni por aguas, ni por un lado ni por el otro, entienden, ya no te digo ni la utilidad ni la necesidad, que lo son, sino la inherencia, o sea, está ahí. Si tú no lo aprovechas,
es tu problema. Viejo, gracias, pucha, te he sacado tiempo. Y No, palabras encantado. superlindas. Ha estado muy interesante. Vamos a venir harto. O sea, aparte de que quiero Ahora venir sí, a ver ahora sí va a venir algún. No, a verte eso quiero muchas más cosas, voy a ir averiguando. Quiero pelearte un poco, debatirte algunas cosas que creo que se pueden cambiar. La participación del Estado a mí es algo que me está involucrando mucho, porque creo que la conciencia de todo esto es que las próximas autoridades den espacios a todo esto que está pasando y que se hacen los locos, que no lo ven. Es como que, sí, la cultura está ahí, aquí tienen unos pesos y no jodan. No se dan cuenta que puede alimentarnos, ¿no? Totalmente. Nos vaya alimentando. Totalmente, de acuerdo. Mil gracias, querido. Cuando quieras. Voy a estar Abiertas las aquí torturar y no ver que machos. Esto es increíble, es teatro de machos. Más que el tango. Más que el tango. Gracias, espero les haya servido. Aprovechar esta información. Un gusto y ya vamos a seguir hablando.